Como digo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Óscar, ¿cómo describirías el mapa actual del terrorismo mundial en 2025? Porque parece que ha cambiado, ¿no? Respecto de hace una década, por ejemplo. Sí, como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, hay una evolución que implica ciertos cambios, que sobre todo afecta a la fragmentación del panorama terrorista, pero que al mismo tiempo implica también cierta permanencia, porque muchas de las líneas que venimos viendo en la última década se siguen manteniendo. Ese sería un poquito el titular general, es decir, hay pequeños cambios que afectan a lugares concretos y que van a afectar también a cómo se combate al terrorismo dentro de una inercia general que arrastramos desde hace un tiempo y que se mantiene. Habitualmente en la historia reciente el foco del terrorismo estaba bastante centrado en Oriente Próximo. Yo te pregunto, ¿por qué se ha desplazado, parece, el epicentro hacia nuevas regiones, hacia el Sahel africano, hacia zonas de Pakistán y de más entradas en Asia? Sí, generalmente yo creo que ahí el momento fundamental es la destrucción o la pérdida de territorio por parte del Estado Islámico. Generalmente, si hacemos un resumen como muy genérico, muy general de la historia del yihadismo, en su vertiente más contemporánea aparece con Al-Qaeda. Al-Qaeda en su momento opera a largo plazo, es decir, cuando todos conocemos Al-Qaeda, que es con el 11 de septiembre, Al-Qaeda lleva operando ya muchísimo tiempo, lleva preparando atentados con muchísima antelación. El 11 de septiembre es el más espectacular. Y Al-Qaeda también en su momento no tiene ambiciones territoriales, ¿no? Eso sería, por así decirlo, la prehistoria. El Estado Islámico es el primer grupo terrorista que realmente consigue constituirse en un Estado, en territorio sirio. Es decir, opera o va a operar en un territorio concreto, con ambiciones territoriales, con ambiciones de gobierno y al mismo tiempo con necesidades, por lo tanto, del aquí y del ahora, no opera a largo plazo. La destrucción del Estado Islámico hace que el panorama se fragmente. Es decir, a día de hoy, tanto Al-Qaeda como ISIS, podríamos llamarlo, sus estructuras centrales, se encuentran muy golpeadas, se encuentran muy perseguidas, y lo que se ha producido es esa fragmentación en la cual nos encontramos múltiples siglas por todos los lugares que operan bajo el paraguas de un grupo, de otro, que van pasando de uno al otro y que operan de manera autónoma. Y esta autonomía hace que, puesto que no existe una estrategia global, los distintos conflictos o en los distintos lugares en los que Al-Qaeda o Estado Islámico, el yihadismo general, puede hacerse fuerte, aparezcan con inusitada fuerza. Y ahí el caso, probablemente el que todos tenemos en mente, es el del Sahel, que nadie lo pensaba hace unas cuantas décadas y que hoy constituye el gran problema y la gran preocupación para los países europeos. De hecho, me llaman la atención grupos, si entramos en África, como Boko Haram, que parece debilitado, pero sigue operando. Se mató a su líder, creo recordar, hace poco. ISWA, consolidado en el Chad, o en otras zonas como Somalia, Al-Shabaab, se enfrentan a verdaderos despliegues tecnológicos, a los drones estadounidenses, pero son resilientes, son fenómenos, son grupos terroristas muy difíciles de erradicar. Sí, y además el hecho de que se hayan localizado más, es decir, que no haya grandes estructuras globales que podamos rastrear y perseguir, lo hace más fácil. Todos estos grupos, además, en Boko Haram está muy claro, también Al-Shabaab, tienen una fuerte implantación local, es decir, no es que sean sucursales de una multinacional del terror que operan en un territorio, sino que son grupos autónomos locales que operan en un territorio que en un momento determinado juran fidelidad a los grandes grupos, las grandes plataformas, por decirlo así, terroristas, ¿no? Es mucho más difícil de operar porque efectivamente, o de combatirlos porque por mucha tecnología que empleemos, operan entre la gente, operan entre la población civil, operan en áreas muy remotas, operan en países, y esta es una de las claves, que en términos institucionales tienen muchos problemas para controlar el país, es decir, Somalia, que es donde opera Al-Shabaab, es un país destruido. La zona en la que opera Janim o lo que opera Boko Haram, Nigeria, Chad, Burkina Faso,
hablamos de gobiernos muy inestables que además en los últimos años han sufrido golpes de Estado en los cuales es muy fácil encontrar huecos para asentarse territorialmente y pasar desapercibidos. Esa es un poco la clave de las dificultades que tenemos para acabar con estos grupos. Da la sensación también de que son un extremismo más adaptable, incluso a veces transfronterizo, otras tácticas de las pasadas, pero incluso con facilidades que les da la tecnología, no solo en cuanto a armas, sino redes sociales, criptomonedas, se pueden financiar, pueden reclutar. Eso supongo que es otra variable difícil de controlar y que ayuda a que esto siga latente. Sí, porque además es verdad que yo he comentado ahora que son grupos que operan localmente y esa localización los hace más difíciles de combatir, pero es verdad que apoyados en la tecnología siguen manteniendo un alto nivel de coordinación entre ellos. Y ahí sí que es verdad, como usted comenta, que la cuestión de las redes sociales, la cuestión de la tecnología, permite que grupos muy alejados sigan colaborando y sigan colaborando de manera exitosa en términos de financiación, en términos de publicidad, de captación de miembros, etcétera. Es curioso, a mí me llama mucho la atención un caso concreto, el de HTS en Siria, ¿no? Que ha conseguido llegar al poder por conveniencia de otras potencias, está ahí de por medio Turquía, también Estados Unidos ha colaborado, han derribado el régimen de Al-Assad y quien tenía precio en su cabeza de 10 millones de dólares, de repente es todo un respetable jefe de gobierno. Qué curioso, ¿no? La política hace extraños compañeros de cama, ¿no? El caso es muy interesante. Es un caso también peculiar porque es verdad que Al-Jolani, que es el líder actual, procede de Al-Qaeda, procede de la rama dura de Al-Qaeda. Y en cuanto tal, tiene ese pasado del cual todo el mundo, incluso sus excompañeros, tienen en cuenta, pero se supone, y aquí es donde podemos empezar a discutirlo y a pensar, que ha sufrido cierta transformación. Es decir, lo que él mismo y este grupo está comentando es que, uno, su interés es Siria y, por tanto, lo que se están diciendo a los países occidentales, no se preocupen ustedes porque yo ya no estoy o no estamos en la yihad global, y al mismo tiempo que su interés es Siria, afirman haberse dado cuenta que con el salvajismo propio que veíamos en la época del Estado Islámico, no se puede gobernar un país y, por tanto, se habrían moderado. Son los dos mensajes que está transmitiendo este grupo, que luego la cuestión es si nos lo creemos o no nos lo creemos. Me parece también que desde, quizá, no sé si con la vista puesta en el terreno donde actúan estos grupos, al menos desde Occidente, da la sensación de que la captación de perfiles cada vez más jóvenes es un problema creciente. Parece que ese es un nicho en el que ahondan especialmente estos grupos. Sí, porque el actuar localmente hace que la captación, el entrenamiento y las operaciones sean más baratas y sean más fáciles de llevar a cabo. No es lo mismo preparar un atentado en un tercer país situado a miles de kilómetros con células que operan con mucho tiempo, etcétera, que entrar en una aldea de Nigeria y asesinar a 50 cristianos que están rezando en una iglesia, ¿no? Es verdad que ese es uno de los aspectos. Y además tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de lugares que ya previamente tienen bastante inestabilidad y bastantes grupos enfrentados. Es decir, no es casualidad que sean lugares donde el Estado se encuentra impotente ante bandas de criminalidad organizada, narcotráfico, bandas incluso de inmigración ilegal. Es decir, estamos hablando de sitios en los cuales el Estado no puede controlar el propio territorio, el Estado, digamos que hemos estado entre comillas, y eso lo aprovechan este tipo de grupos para funcionar como un Estado. Varios de estos grupos tienen su pequeño estadito en determinadas zonas más o menos remotas de Afganistán o de Nigeria o del Chad, etcétera, ¿no? Funcionan autónomamente. Y así es como, sin muchas dificultades, consiguen enrolar a chicos jóvenes a los que realmente les ofrecen, pues no sé si fama, o no sé, bueno, sabemos que les ofrecen fama y que les ofrecen su salvación y que los convierten en héroes en lugares en los que la calidad de vida o el tipo de vida es muy complicada.
Tenemos casos de estados dentro de estado, algunos tan destacados, que es otra vertiente de lo que nos estabas contando, como Hezbollah, que durante tiempo ha sido en Líbano un verdadero estado dentro del propio país. En tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos de esas agencias de seguridad, de inteligencia, para poder contrarrestar esas amenazas que siguen estando ahí, aunque tengan menos nombre global, aunque parezcan que den más miedo, porque siguen estando? Sí, además ahí sí que no tenemos que olvidar que pese a que nosotros dirigimos la vista muchas veces a lugares que nos suenan exóticos porque están muy lejos, todos estos grupos tienen en común dos cosas. Uno, necesitan ocupar un espacio, un territorio en determinados lugares, es decir, necesitan expulsar al infiel, al occidental, al cristiano, como queramos llamarlo, de determinadas áreas, pero también aspiran a expandir la yihad global. Cada uno en su medida, y ahí ISIS central, podríamos decirlo, lo que antes se llamaba Al-Qaeda central, siguen jugando un papel importante. ¿Esto qué significa? Que Europa y Estados Unidos siguen en el punto de mira, ¿no? Las noticias pasan muy rápido. Hace unos meses, a principios de año, cito de memoria, se produce el atentado en Nueva Orleans, donde mueren 15 personas. Es decir, son grupos que tienen capacidad para operar todavía en nuestros territorios, de otra manera distinta, a través de lobos solitarios, a través de personas radicalizadas, pero se puede. Eso implica que el esfuerzo en seguridad interior debe seguir realizándose, y es verdad que en algunos casos, sobre todo, es necesario reforzar cooperación internacional, cooperación occidental, fundamentalmente, que en algunos lugares, como en el Sahel, se ha visto muy deteriorada. Yo creo que ahí el aspecto de la cooperación internacional, en el sentido pleno del término, es decir, logística, operaciones militares, presencia sobre el terreno, es importante, ¿no? En el caso de Sahel, por ejemplo, uno de los factores que explican el deterioro de los últimos años es el fin de la operación francesa. El fin de la operación francesa, que es costosa, que cuesta mucho, que es que a Francia le supone un dolor de cabeza porque no da resultados inmediatos, ha tenido como consecuencia que grupos en la región pues hayan tenido mayor capacidad de maniobra. Para terminar, Óscar, la estrategia entonces, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por este refuerzo de la presencia sobre el terreno, este incremento de la presión militar, por la prevención, por la ayuda en origen, o un mixto, una combinación? Sí, no, es una combinación de todo. Es decir, es una combinación de ayuda a los países que lo necesitan, es cuestión también de tener presencia real sobre el terreno, de la manera que sea, si tiene que ser de manera permanente o de manera más o menos flexible. En todo caso, la cuestión pasa por impedir que determinados grupos consigan dos cosas: el prestigio de seguir avanzando, uno, y dos, la posibilidad de captar territorio, porque con el territorio llegan las bases de operaciones, llegan los recursos y llegan las incorporaciones. Óscar Elía, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para charlar sobre este fenómeno del terrorismo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.